Hola de nuevo, espero que estéis bien y a estas alturas del curso, que no estéis cansados, que os sea de utilidad, vayáis practicando cositas. Bien, hoy vamos a ver la barra de nombres. La barra de nombres, os voy a indicar con la mano dónde está, aquí, ¿vale? Para el que no lo sepa. Tiene varias funciones dentro de Excel. La más conocida es saber la celda donde estamos. En este caso yo estoy en la celda D15 y la barra de nombres me está indicando que estoy en D15, ¿vale? Si selecciono D2, pues me dirá que está en D2, ¿vale? Esa, ya os digo, es la utilidad más conocida. Luego tiene otras que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo quiero ir a una celda concreta, por ejemplo A100, pues pongo A100, le doy a Enter e iría a la celda A100, ¿vale? Vamos a volver a la celda A1, ponemos A1, volvemos a A1, ¿vale? Estas son las cosas más conocidas o más usadas de la barra. Pero hay otras, como por ejemplo, que cuando hacemos una selección, por ejemplo voy a seleccionar de 10, ¿vale? Me dirá que estoy en de 10, pero si arrastro, pincho y arrastro con el botón izquierdo del ratón, veréis que ahora lo que me está indicando es 2F1C, es decir, que tengo seleccionadas dos filas y una columna. Ahora tengo tres filas, una columna. Ahora tengo tres filas, dos columnas, ¿vale? En un momento dado nos sirve para saber la cantidad de filas y columnas seleccionadas, ¿vale? En el momento que pinchemos ya eso se pierde. Esto está bien, pero tiene otras utilidades más interesantes, ¿vale? Quería comentaros también, antes de que se me olvide, que esta barrita se puede estirar, ¿veis? Y contraer. Y lo que os comentaba, la función más importante que tiene la barra de nombres, desde luego, es que podemos dar nombres a rangos de celdas, es decir, seleccionamos un conjunto de datos y le podemos asignar un nombre. Para el caso de hoy, aquí tenemos un conjunto de filas y columnas, ¿vale? No le llamo tabla porque esto no es una tabla. Y está compuesta por varios campos: orden, título, género, actor, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un stock, tenemos un número pedido, no número pedido, sino películas pedidas para reponer, y el total, que sería el stock más lo pedido, ¿vale? Tenemos un precio, el importe de IVA, que aquí es un poco donde yo iba, precisamente, valga la redundancia. Bien, lo que quería explicaros, fijaros, el importe de IVA es el resultado de multiplicar la celda H2, es decir, el precio, por, en este caso he puesto 21%, ¿vale? En cada una de las celdas, pues le digo H3, bueno, en este caso H3 por el 21% y demás, ¿vale? Esta forma, digamos, no es la más adecuada para hacer este tipo de cálculos. Lo normal y lo habitual que se suele hacer es definir el IVA en una celda, por ejemplo, en este caso vamos a poner un poquitín más grande. En la celda O2 yo he definido 21%, con lo cual cuando quiero calcular aquí, pues le digo que el importe de IVA va a ser igual a H2 por, y selecciono O2, o lo escribo, y lo doy a Enter, ¿vale? Pero aquí tenéis que tener en cuenta una cosita. Antes de darle a Enter, tenéis que pulsar F4 para que esa referencia sea absoluta. Porque si no, cuando arrastremos la fórmula, nos va a coger H3 por O3, H4 por O4, ¿vale? Y ya no va a salir bien. Por eso hay que fijar la celda de forma absoluta. Eso se hace así. Bien, si yo ahora le doy a Enter, ¿veis? Ahora ya, si arrastro, siempre me va a ir cambiando la fórmula, pero va a conservar que
es O2 el importe del IVA, ¿vale? Bien, para aplicarla, como sabéis, para aplicar la fórmula a toda la columna, no es necesario arrastrar así hasta el final, sino que simplemente, si hago doble clic en este cuadrito, me pondría la fórmula en todos los datos, salvo que hubiese algún vacío, ¿vale? Alguna celda vacía. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues si pulso control flecha hacia abajo y me voy a la última celda, si me va hasta la última es porque no hay ninguna vacía, si no se hubiese quedado por aquí en medio, ¿vale? Si por ejemplo hubiese habido alguna aquí, voy a volver con control flecha hacia arriba a la celda superior, ¿vale? Si yo ahora le digo control flecha hacia abajo, ¿veis? Me iría a la celda, a la última celda con datos, pero se dejaría el resto. Por eso os comentaba que hay que asegurarse bien, ¿vale? De que los datos son correctos. Bueno, volvemos arriba y continuamos. Bien, lo que os quería comentar. Esta forma está bien, pero hay otras alternativas, ¿vale? Que yo es lo que vamos ahora a ver un poco con la barra de nombres. Vamos a definir que O2, lo colocamos en la celda, se va a llamar IVA, con lo cual pincho ahí, en O2, y en el cuadro de nombres pongo IVA. Le doy a Enter, eso sí hay que darle a Enter, porque si no, no sirve de nada. Y ahora acabo de definir mi primer nombre. ¿Cómo puedo saber los nombres que tengo definidos? Pues bueno, pinchando en el cuadro de nombres me saldrá la lista y si veis, si os observáis, me ha ido a la celda O2. Da igual en donde esté, en la hoja que esté, si yo pulso IVA, siempre me va a ir a esa celda de esa hoja en concreto donde he definido el nombre. ¿Vale? Esto nos abre varias posibilidades a la hora de hacer cálculos, ¿de acuerdo? Imaginad que yo ahora quisiera hacer, por ejemplo, sacar, no sé, promedios de precio, sumas, conteos y demás, ¿vale? Lo habitual sería ir al final de la columna e insertar control flecha hacia abajo, por ejemplo, del precio. ¿Vale? Y en la última celda, pues poner en autosuma, ¿vale? O bien lo hacéis aquí, autosuma, o si queréis practicar con el teclado, pues sería Alt más igual. ¿Vale? Eso equivale a autosuma. Y si queremos también hacerlo un poco más bonito, pues Control Shift 1 le daríamos formato de miles y de 2 decimales. Bien, me coloco ahí, pulso control flecha hacia arriba y vuelvo a la primera celda. Ahora lo que vamos a hacer es insertar 2 o 3 columnas y vamos a hacer una cosa. Fijaos, vamos a definir un nombre para cada uno de los datos de cada una de las columnas. Es decir, vamos a definir un nombre que sería título. O sea, yo puedo hacerlo a mano. Puedo decirle, por ejemplo, desde aquí y ahora control shift flecha hacia abajo. Es decir, selecciono toda la información de la columna y ahora, si aquí en el cuadro de nombres le pongo peli o película, título o lo que sea, ¿vale? Estoy definiendo un nombre para ese rango. Con lo cual, en cualquier momento, yo ahora podría pinchar y seleccionarlo. ¿Veis? Bueno, y a la vez ya podría pues también ponerle un fondo, en fin, aplicarle el formato que quiera, ¿de acuerdo? Voy a deshacer y también voy a deshacerlo del nombre. Nos quedamos solo con el nombre IVA de momento, ¿vale? Esta sería una forma manual de hacerlo, pero hay una forma mucho más rápida, más eficiente, que es la que os voy a enseñar ahora. Vamos a definir un nombre para cada una de las columnas, como he hecho yo ahora a mano, pero lo va a hacer automáticamente Excel el trabajo. Para eso seleccionamos toda la información con control asterisco y ahora hacemos lo siguiente. Nos vamos aquí arriba, le decimos fórmulas y crear desde la selección, ¿vale? Fijaos que aquí os dice lo que hace, genera automáticamente nombres a partir de las celdas seleccionadas.
Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada en la izquierda de la selección. Bien, en este caso vamos a utilizar la primera opción, que es que él cree los nombres automáticamente a partir de las cabeceras, ¿vale? Vamos a probarlo. Bien, él aquí nos sugiere, nos pregunta que de dónde queremos coger los nombres. En este caso, como queremos que coja orden, título, género y demás, pues le decimos que están en la fila superior. Le damos a aceptar. Y automáticamente, fijaos lo que ha pasado. Nos vamos al cuadro de nombres y nos ha creado todos estos nombres. Por ejemplo, vamos a seleccionar uno, stock, y veis, automáticamente me selecciona todo la columna stock. La columna no, los datos que contenía la columna stock. Vale, entonces, si modificamos la información, es decir, por ejemplo, añadimos alguna columna, alguna fila más, tenéis que tener en cuenta que los nombres se definen con la información que tenemos en el momento de crear esos nombres. Si hay alguna variación, se lo tenemos que comunicar. De hecho, todo ese tipo de controles se hace desde el administrador de nombres que está aquí arriba, ¿vale? En el administrador de nombres podemos ver todos los nombres que tenemos definidos. Aquí están, ¿veis? El valor que contienen y el rango a que se refiere. Si os dais cuenta, veis, IVA se refiere a esta celda de aquí, en este caso O5, porque hemos insertado 3 filas y antes estaba en la 2 hasta la 5, y el resto de columnas, el título, el orden, llega hasta la A857, ¿de acuerdo? Si yo ahora añado más información, por ejemplo, vamos a poner 4 o 5 más, vamos a duplicarlas, vamos a poner unas cuantas más, ¿veis? Ahora llego hasta el 862, pero el cuadro de nombres, vamos a seleccionar, por ejemplo, el título, y veréis que solamente llega hasta donde habíamos definido. ¿Veis? Estas filas de aquí no las tiene en cuenta, con lo cual ahora habría que ir al administrador de nombres y aquí en el título modificarlo y seleccionar el nuevo rango o escribir aquí hasta la celda donde llega, ¿vale? Ponerle 862 y ya está, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto habría que hacerlo para el resto de nombres que hemos definido, porque si os dais cuenta, veis, aquí se está cogiendo hasta la 862, pero aquí no. Conclusión, es mucho más sencillo si cambian los datos, seleccionar todo y eliminarlo. Dejamos el IVA porque eso es otra historia y volver a definirlo. Control asterisco. Nos vamos al administrador de nombres aquí y crear desde la selección fila superior. Vale, vamos a comprobarlo. ¿Veis como ahora ha cogido 862? Es mucho mejor cuando cambie los datos hacerlo de nuevo, simplemente porque nos vamos a ahorrar también bastante tiempo, ¿de acuerdo? Bien, como ahora ya tenemos definidos cada uno de los nombres de esta columna, podemos interactuar con ellos. Por ejemplo, si yo quiero aquí la suma de el precio, pues se lo digo ahí, suma de precio. Suma, precio. Bueno, hay que poner el igual, ¿vale? Igual. Igual la suma de precio. ¿Vale? Y esto es la suma de todo este rango. Control Shift 1, le damos formato. E imaginad que también quiero, pues del stock, por ejemplo, el promedio, pues le diría igual. Promedio de stock.
Conforme voy escribiendo, veis, aquí ya me sale este iconito, que es una especie de tabla, significa que está definido como un nombre, ¿vale? Cierro el paréntesis y me estaría dando el promedio. Control Shift 1 y le damos formato de 2 decimales. Lo más importante de todo es, pues eso, que podemos hacer, crear rápidamente accesos directos a zonas concretas del libro. Por ejemplo, imaginad que el IVA, vamos a hacer una cosita. Mira, vamos a borrar el, mediante administrador de nombres, vamos a borrar el IVA, el nombre IVA, vamos a decir, eliminar, aceptar. Y lo que vamos a hacer es, aquí tengo una hoja de maestros, lo pongo, digamos, como una hoja donde voy a definir los nombres que se van a utilizar a lo largo de la hoja, pero los quiero tener un poco diferenciados, con lo cual vamos a definir esta celda como IVA, esta de aquí B2 como descuento, descuento 1, y esta como descuento 2. Descuento 2. ¿Vale? Y ahora, en cualquier momento, esté donde esté, yo puedo ir a descuento 1, ¿ves? Selecciona la información, descuento 2, a la celda de IVA, que es esta de aquí, o directamente pues a seleccionar los pedidos, el título, lo que sea, ¿vale? La verdad es que es bastante interesante. Bien, y ahora que ya tenemos definido el IVA y demás, pues yo puedo en las fórmulas hacer referencia a él sin necesidad de poner una celda en concreto. Por ejemplo, aquí el importe de IVA, en lugar de hacer referencia a la celda donde está el IVA, pues yo puedo quitar eso y poner IVA, el nombre que le he definido, IVA. 1,44. ¿Veis? Y automáticamente me lo calcula. Ahora doble clic y ya, ¿veis? Siempre va a hacer referencia a IVA, no a la celda en concreto, ¿vale? Si eso, pues si quiero modificar el IVA, pues le digo, ves a IVA, y aquí en lugar de 16 pongo 21. 21%. Y ahora vuelvo a la hoja. Veréis que el importe de IVA ha cambiado porque ahora está multiplicando por el 16, ¿vale? Ahora es 1,89, vamos a comprobarlo, de todas formas, que no me he fijado. Vámonos a IVA. $16. 16%. Antes era 1,89, ahora es 1,44, ¿veis? Bien, funciona bien. Y en cuanto a los descuentos, pues también podría hacer lo mismo. En lugar de poner ahí 10%, pues le diría por el descuento que quiero aplicar. Descuento 1, por ejemplo. Le doy a Enter. 1,0. Doble clic. Y ya tendría el descuento. Esto lo vamos a eliminar. Vale. Pues en principio creo que no me dejo nada de lo importante. Esto de las tablas dinámicas era también un poco para que veáis que podíamos definir un nombre para la información de la tabla. A ver si me deja aquí seleccionar los datos. Vale. Estos son los títulos. Si yo ahora aquí quisiera definir un nombre, por ejemplo, tabla dinámica 1. Y estoy aquí en un momento dado, quiero ir a esa tabla dinámica, pues le diría tabla dinámica 1. Y me seleccionaría esa información, ¿vale? Y con el resto lo mismo, si definimos otro nombre, pues la misma historia. Bueno, pues lo único ya que me faltaría por deciros, para ir acabando el vídeo, que ya se está haciendo un poquito pesado y largo, es que tenéis que tener en cuenta que si aquí en el administrador de nombres borráis un
un nombre, esto va a afectar lógicamente a las fórmulas que hacen referencia a él. Entonces, si yo borro, por ejemplo, el IVA, le digo eliminar, pues eso afecta pues a todos los cálculos que contenían la palabra IVA y el resto que están relacionados con ese cálculo. ¿Veis que ya aquí está dando errores? Es por eso. Entonces, pues a tener en cuenta que si borráis el nombre, pues tenéis que también modificar la fórmula y arreglarla. Bien, pues eso es todo. Concluimos el vídeo y hasta el próximo tutorial. Muchas gracias por todo.